Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Ibn Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 27 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues el día de ayer fue el debut nuevamente de este programa. Es la hora de opinar de Leo Zuckerman, en donde sabemos que tuvo cambios simplemente de colaboradores. Ya no está ni Jorge Castañeda, no está Aguilar Camín, no está Denis Dresser. Hubo un cambio radical ante estos golpeadores que simplemente se dedicaron a desinformar, y ustedes lo vieron durante la gestión pasada. Y simplemente les dieron las gracias. El mismo Leo Zuckerman había anunciado unos días antes cuáles iban a ser sus nuevos paneles de comentaristas en cada uno de los días. Y el día de ayer inició con los que ustedes ven en su pantalla. Inició pues simplemente con el pie izquierdo, porque recordando a Aguilar Camín y mandándole un gran abrazo y las gracias porque fue un gran maestro. Pero por otro lado, de igual forma, hablaron del tema sobre esta subrepresentación y de igual forma sobre lo que se viene al Poder Judicial. Pero, en pocas palabras, la abogada Magolini le rompió su corazoncito a Leo Zuckerman, porque ya no está quien lo defienda, como Aguilar Camín y Jorge Castañeda, al decirle en su cara que el tema de la mayoría calificada es algo que se hizo conforme a la ley y que hay que reconocer que ya hay 2 veces que ya usó el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación ese precedente de usar literalmente la Constitución, y en el mando judicial lo que resolviste antes sí marca. O sea que si ya tomaste esa decisión, pues no tienes por qué estar pidiendo que se cambie cuando ya fue cosa juzgada y tienes esos precedentes. A disfrutar lo votado, porque así inició su debut otra vez de Leo Zuckerman el día de ayer. Escuchen ustedes, porque así se puso el tema de la sobrerepresentación. Quiero en este momento hacerle un reconocimiento particular a Héctor Aguilar Camín, mi maestro, mentor y amigo, a quien le mando un abrazo reiterándole mi gran respeto y admiración. Así que comencemos esta nueva temporada, porque ya comenzó la hora de opinar, y esta noche arrancaremos con el tema de la sobrerepresentación en el Congreso y posteriormente lo que esto puede significar, que es la aprobación inminente de una reforma al Poder Judicial. Javier, nos fuimos de vacaciones y se dio un debate muy interesante, creo, con buenos argumentos de los dos lados sobre este tema de la sobrerepresentación, ¿no? Si se vale, no se vale que una fuerza política tenga tantos votos y acabe teniendo una sobrerepresentación, o sea, más curules, más escaños en las dos cámaras. O una subrepresentación. O una subrepresentación que es Vale, la otra cara de la moneda, ¿no? Pero sin duda se dio un debate, yo creo que fascinante, también creo que de la mayor importancia, y yo diría que también un poco abrumador. Sí. Por la cantidad de distintos temas y argumentos que hemos escuchado. Hay un tema sobre la sobrerepresentación y subrepresentación en sí, si es algo bueno, si es algo malo, debe haber un tope, Sí, sí. no debe haber un tope. Hay un tema sobre cómo ha funcionado empíricamente en México nuestro sistema, cómo se ha implementado el sistema que tenemos. Sí. Un tercer tema que tiene que ver con la ley y cómo se interpreta, cómo se interpretó en el pasado, cómo debe de interpretarse. Como ya se interpretó por el Consejo General del INE, ¿no? Y detrás de todo esto, lo que en cierto sentido está presente es un debate sobre la democracia y el tipo de democracia que queremos o que pensamos que es mejor dentro de las distintas alternativas que ofrece la democracia. Entonces, en serio, complejo debate, pero de la mayor importancia. Así es. Blanca, ¿tú cómo viste este debate que, pues sí, creo que trajo a la mesa diferentes posturas, diferentes argumentos jurídicos y políticos, Blanca? Efectivamente, un debate muy rico, muy interesante, entre las muchas cosas, algunas positivas, otras negativas, con las que no puedo estar más o menos de acuerdo. Muchas de las cosas que han pasado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador lo llevan a uno a tener que volver a leer y a pensar.
y he visto muchos analistas pues metiéndose al detalle de la normatividad electoral, a lo mejor no especialistas en cuestiones electorales, pero que se pusieron también a dar sus puntos de vista más o menos, digamos, cercanos a distintas opciones partidarias. Pero lo que sí es que creo que como pocas veces, yo no lo recuerdo, ustedes quizás sí, tuvimos un debate en donde había tanta información todos los días, casi cada hora, salían nuevas interpretaciones sobre que si tal cosa que había ocurrido en 2012 o tal modificación o tal circular del INE, ¿sí? Una discusión me parece muy rica que en el fondo contrapuso por un lado a los partidarios de Morena con tantos otros temas y a los opositores, con poquísimas excepciones. La verdad es que el análisis que pretendía al menos ser equidistante o que no se involucró en uno de los lados fue muy escaso. Lo que vimos fue a nivel del debate una reproducción casi, ahí sí muy proporcional, bueno, no sé si proporcional, pero en todo caso muy cercana a cómo es políticamente el debate intelectual, muy modulado y modelado por las diferencias políticas. Entonces, en el fondo lo que se discutía es qué es eso de que sea legal algo. Y creo que eso en sí mismo es muy interesante. Así es, Chucho, tú eres abogado también, pero pues, pero malo. Malo. No, pero esta parte de que es legal, ¿no? Porque finalmente le han dado, y seguramente el tribunal ratificará esa sobrerepresentación con el uso que No, bueno, ya está doblándose. Pues claro, ya no tiene a sus amiguitos que le daban los argumentos para seguir mintiendo. Ahora dice, pues lo más seguro es que el tribunal ratifique lo que ya se sabía. de Morena y sus aliados de una triquiñuela. Seguramente el tribunal ratificará esa sobrerepresentación con el uso de Morena y sus aliados de una triquiñuela que por cierto inventó el Partido Verde con el PRI en 2021, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, yo creo que esto nos recuerda una historia de hipocresías de toda la clase política que han usado este expediente para magnificar su representación cuando era en su beneficio. Sí. En este momento yo creo que el debate ha sido tan intenso por el dramatismo, por las consecuencias que tiene el entregarle a una fuerza política la capacidad de reescribir la Constitución como se le da la gana. Y sobre todo con la amenaza de una reforma judicial que da el traste a un régimen con equilibrios que finalmente han existido en términos institucionales en el país. Entonces, yo creo que hay desde luego que una discusión muy rica, no es un asunto en donde cualquiera de las posiciones puede decir que la respuesta es una obviedad. Tenemos una Constitución en esta materia confusa. La Constitución es confusa y diríamos, pero dice contradictoria. Pues sí, pero hay fue parte del debate, ¿no? Esa es la discusión. Pero creo que los constitucionalistas que hicieron una interpretación integral del texto de la ley, quienes están tratando de descifrar los propósitos de esta institución, creo que tienen un argumento infinitamente más sólido del que argumenta el oficialismo. No podemos nosotros tener una asamblea legislativa en donde el segundo partido político en el país no tiene la segunda representación más fuerte en la Cámara de Diputados. Esa es una distorsión grotesca de la voluntad mayoritaria. Y en ese sentido sí me parece que la interpretación literal de la Constitución es una interpretación errónea de la Constitución. Así es, Ana, porque, a ver, lo que dice la Constitución es que no podrá haber una sobrerepresentación más allá del 8% para los partidos, y el otro bando dice no, pero en una interpretación más amplia de la Constitución debe de ser la coalición, y en este caso la coalición es Morena, el PT y el Verde. Ana. Mira, Leo, este es un debate que puede ser jurídico, pero en realidad es mucho más del tipo de democracia y el tipo de país que queremos, digamos, porque a diferencia de Chucho, yo sí creo que el sistema normativo da para las dos opciones, ¿no? O sea, que a mí también me puede parecer más robusta la que evita la sobrerepresentación de esta manera, pero sí hay que reconocer que hay 2 veces que ya usó el tribunal ese precedente de usar literalmente la Constitución. Y en el mundo judicial lo que resolviste antes sí marca, digamos, ¿no? Entonces yo solamente quisiera decir que normativamente están las dos opciones y que muchas veces en grandes conflictos existen 2 opciones normativas que además son opuestas, que eso es lo más interesante de todo. Y que pues, los grandes tribunales se dividen, o sea, por eso hay votos disidentes, pero no quiere decir que los disidentes estén en lo incorrecto, solamente que ven el problema jurídico desde otro lado. Entonces, cuando hay 2 posibles opciones que compiten entre sí, la pregunta no es normativa, la pregunta es axiológica. La pregunta es ¿qué valores? ¿Por qué defenderías una o por qué defenderías la otra? Y ahí es donde dice Blanca que es cierto que la polarización del país inhibe cualquier tipo de debate sustantivo y axiológico.
porque es más importante como la lealtad al grupo y la identidad con el grupo que realmente debatir con los otros. O sea, a mí me impresionó, pero de un lado, o sea, del lado de Morena, yo soy, si no aplican esto, están violando el derecho vigente, ¿no? Están violando la Constitución. Casi no hay otra opción posible, ¿no? Y del otro lado, pues tampoco, ¿no? También, o sea, esta es la buena y esta es la robusta, ¿no? En realidad, son dos que compiten y que lo que deberíamos de estar discutiendo en el fondo es por qué es mejor una que otra. Que axiológicamente, ¿a dónde nos lleva una? ¿A dónde nos lleva otra? Esa es una primera discusión en términos constitucionales, si lo queremos ver así. Y en términos políticos, si se puede todavía frenar a la mayoría de Morena, ¿no? Porque yo veo que desapareció la oposición, Sí, claro. ese 40% que está ahí representado en el Congreso, pues no sé quién lo representa, porque yo veo una oposición súper diluida que hace casi imposible que podamos frenar a Morena. O sea, están extraordinariamente diluidos como bloque que representa a ese 40%. No los veo de la misma manera que como veo al bloque mayoritario. A ver, Javier, y este debate lo hemos tenido varias veces en estos tantos años que llevamos aquí, de si nos gustan los sistemas de mayorías fuertes o los sistemas de representación proporcional. Simplemente le dijo sus verdades. Hay un bloque mayoritario muy fuerte y una oposición totalmente debilitada. Una oposición que no existe. Y las cosas como son. Hablando con la realidad, lo que se está viviendo, lo que votó la mayoría de los ciudadanos. No hay por qué mentir, no hay por qué dar sesgos. Qué diferente es el debate, ¿verdad? Y también Blanca Heredia cerró con esto. Tu política fiscal, tu política energética. Sí, es cambiar las reglas del juego, ¿no? Del juego político. Pero si quieres ahorita, para que entre también Blanca y Ana Laura, que estoy segura tienen algo que decir. Blanca. Sí, con respecto a la sobrerepresentación específicamente, una de las cosas que me parece que deja como enseñanza, digamos, todo este proceso y que a mí me parece muy preocupante es cómo los partidos de oposición, todos ellos, la verdad, hicieron su trabajo. En términos de la lectura fina, en los convenios de coalición estuvo mucho de lo que después se volvió muy difícilmente objetable ya en el INE y ahora en el tribunal. Como el ejemplo del que me parecía uno de los argumentos más claros a nivel constitucional. Yo no soy abogada, me parece que efectivamente en términos generales hay siempre dos interpretaciones. Aquí había muchos de los elementos literales de la Constitución que me parece que eran suficientes. Por ejemplo, ¿sí? El artículo 56 se establece que será la primera minoría, o sea, que saque el partido que por sí solo, y dice por sí solo el texto constitucional, obtenga la segunda cantidad de votos más altos en un determinado estado, el que se llevaría una de las senadurías. De acuerdo a esto, a Movimiento Ciudadano le hubieran tocado más de los que al final les tocaron. ¿Por qué no ocurrió eso? ¿Por qué no ocurrió eso? Pero así en muchos casos. Y esto tuvo que ver, me parece que los partidos de oposición no tuvieron suficiente cuidado, y el INE tampoco en su momento, para revisar esos convenios, que es ya de lo más aburrido, entiendo, para nuestro público que nos está viendo, pero estos convenios, que son una cosa que pues a nadie interesa, que es lo último de lo que se habla en una plática, ¿no? Pues al final acabaron definiendo, junto con los precedentes que ya había mencionado Ana Laura y el propio texto constitucional, volvió muy difícil para los consejeros del INE, y lo hará también muy difícil, en caso incluso de querer hacerlo, a los magistrados del tribunal, poder llegar a una interpretación distinta. En fin, esa es mi posición. Creo que no, bueno, eso sin mencionar, digamos, la correlación de fuerzas políticas. Muy bien, déjame que... En lo puro legal no estaba fácil, aunque efectivamente se sacaron algunos argumentos interesantes. Me parece que la responsabilidad del INE y de los partidos de oposición de no haber impugnado el convenio de coalición de Morena y sus aliados fue un gran fallo. Efectivamente, porque las reglas del juego en su momento las quisieron cambiar como representación pura por parte del presidente de la República y la oposición no quiso. Ellos mismos quisieron manejar estas reglas, las cuales pues obviamente se establecieron en noviembre y diciembre pasado. Ahora, como ven la cosa mal parada y ante el tremendo golpe de realidad que recibieron, quieren cambiar las cosas y eso ya no se puede. Así fueron los argumentos que dieron, como ustedes lo pueden ver, Javier Tello, Silva Herzog, Blanca Heredia y la abogada Magolini. En su debut, nuevamente, de la hora de opinar con Leo Zuckerman.
Se extrañó a sus golpeadores números 1. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Y lo que es un hecho, no hay manera de que el tribunal quiera interpretar de otra manera. La ley así lo estipula. Nos vemos. Hasta la próxima.